Evangelio de hoy viernes 31 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañanala. Semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos. Luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega, dijo también. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta dos parábolas que Jesús utiliza para hablarnos del reino de Dios. La del crecimiento de la semilla y la del grano de mostaza. Ambas nos ofrecen una enseñanza profunda sobre la forma en que Dios actúa en el mundo y en nuestras vidas. En la primera parábola, Jesús compara el reino de Dios con un hombre que siembra una semilla en la tierra y, sin que él sepa cómo, ésta crece hasta dar fruto. Esta imagen nos muestra que el reino de Dios no depende exclusivamente de nuestros esfuerzos, sino que es una obra de Dios. Dios actúa en lo oculto, en lo invisible, en lo que a veces no comprendemos. Así como la semilla germina en la tierra sin que el sembrador intervenga en su crecimiento, el reino de Dios se va desarrollando en el mundo y en nuestros corazones de una manera misteriosa. Muchas veces queremos ver resultados inmediatos. Queremos que nuestra vida espiritual o la de los demás cambie de un día para otro. Pero Jesús nos enseña que el crecimiento del reino es un proceso que lleva tiempo y que no siempre es perceptible al instante. La semilla necesita de paciencia y confianza. Lo mismo ocurre con la fe, hay momentos en los que no vemos avances, en los que parece que nada cambia. Pero Dios sigue obrando en el interior. Nuestra tarea es seguir sembrando con esperanza. En la segunda parábola, Jesús compara el reino con un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, pero que cuando crece, se convierte en un arbusto grande, en el que las aves pueden encontrar cobijo. Este mensaje es muy significativo. Nos recuerda que el reino de Dios no comienza con grandes manifestaciones de poder, sino con algo pequeño y humilde, que con el tiempo se convierte en algo grandioso. La historia del cristianismo confirma esta verdad. Jesús comenzó con un grupo reducido de discípulos. Y hoy su mensaje ha llegado a todos los rincones del mundo. Lo que parecía insignificante se transformó en algo inmenso. Esta parábola también nos muestra que Dios no elige lo grandioso a los ojos del mundo, sino que se manifiesta en lo sencillo. Así actúa en nuestra vida, muchas veces a través de pequeños gestos, de encuentros inesperados, de palabras que parecen simples, pero que llevan una semilla de amor y transformación. Nosotros también somos llamados a sembrar el bien en lo cotidiano. No necesitamos hacer grandes cosas, sino sembrar pequeñas semillas de
amor, de fe, de esperanza, confiando en que Dios se encargará del resto. La humildad es clave en esta enseñanza. Muchas veces queremos hacer grandes cosas para Dios, pero nos olvidamos de lo pequeño. Sin embargo, Jesús nos dice que el reino de Dios comienza con lo que parece insignificante. También nos recuerda que no debemos desanimarnos cuando sentimos que nuestras acciones son pequeñas o que no hacen la diferencia. Dios usa lo pequeño para hacer cosas grandes. Las parábolas de hoy nos invitan a confiar en la acción de Dios en nuestra vida. Aunque no siempre comprendamos cómo actúa, debemos confiar en que su obra está en marcha y que, en su tiempo, veremos el fruto. Es importante recordar que el crecimiento del reino no siempre es visible de inmediato. Muchas veces Dios obra en el silencio, en lo escondido, en lo que parece insignificante. Jesús mismo fue ejemplo de esto. Nació en un lugar humilde. Vivió entre la gente sencilla, y su reino no se estableció con ejércitos ni con poder humano, sino con el amor y el sacrificio. Nosotros, como discípulos suyos, estamos llamados a seguir ese mismo camino. No se trata de buscar el reconocimiento ni la grandeza, sino de vivir con fe y humildad, confiando en que Dios se encarga de hacer crecer la semilla. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta enseñanza en muchos aspectos. En la familia, en el trabajo. En nuestras comunidades, podemos sembrar semillas de bondad, de perdón, de alegría, y confiar en que Dios hará su obra en los corazones. El reino de Dios también crece en nosotros cuando permitimos que su palabra eche raíces en nuestro interior. Si escuchamos el Evangelio, si lo meditamos y lo ponemos en práctica, nuestra vida se transforma poco a poco. A veces podemos sentir que nuestro esfuerzo por vivir el Evangelio es inútil, que no vemos cambios en nosotros o en quienes nos rodean. Pero Jesús nos anima a seguir adelante, confiando en que su gracia está actuando. La fe nos llama a vivir con esperanza. Aunque veamos un mundo lleno de dificultades, aunque parezca que el mal avanza, sabemos que el reino de Dios sigue creciendo y que su victoria es segura. También es un llamado a la perseverancia. La semilla necesita tiempo para crecer y dar fruto. De la misma manera, nuestra relación con Dios necesita constancia en la oración, en la escucha de su palabra y en los sacramentos. La Eucaristía es un alimento esencial para el crecimiento de la semilla de Dios en nosotros. En cada comunión, recibimos la fuerza que necesitamos para seguir adelante y para ser testigos de su amor en el mundo. El Espíritu Santo es quien riega la semilla de la fe en nuestro interior. Si le permitimos actuar en nosotros, Él nos dará la luz y la fuerza para crecer y dar frutos abundantes. Pidamos a Dios la gracia de ser sembradores fieles de su reino, de confiar en su acción en nuestra vida y de perseverar en el camino del Evangelio, sabiendo que Él es quien hace crecer su obra en nosotros y en el mundo. El mensaje de estas parábolas nos lleva a reflexionar sobre la paciencia y la confianza en Dios. Muchas veces queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas, cambios visibles en nuestra vida o en la de los demás. Pero el Señor nos recuerda que su obra se desarrolla en su tiempo, de manera silenciosa y constante.
El sembrador no ve el crecimiento de la semilla en el instante en que la siembra. Debe esperar. Confiar en que la tierra hará su trabajo. Que el agua y el sol cumplirán su función. Lo mismo ocurre con nuestra fe. A veces nos desesperamos porque no vemos avances. Porque sentimos que todo sigue igual, pero Dios está actuando en lo oculto. Nuestro compromiso como creyentes es seguir sembrando. No podemos desanimarnos si no vemos frutos inmediatos. La evangelización, la transformación de corazones. El crecimiento espiritual requieren perseverancia y fidelidad. En nuestra vida cotidiana, esta enseñanza nos invita a confiar en los procesos. Si estamos atravesando momentos de dificultad. Si sentimos que nuestras oraciones no tienen respuesta. Debemos recordar que Dios no deja de actuar. El crecimiento de la semilla también nos habla de la importancia de cuidar nuestra vida interior. La fe debe ser alimentada con la oración, con la escucha de la palabra, con la vida sacramental. Sin este cuidado, la semilla puede secarse antes de dar fruto. Jesús nos invita a no menospreciar lo pequeño. En un mundo que valora la grandeza, el éxito y lo inmediato, Dios nos enseña que lo más valioso suele comenzar en lo humilde. En lo que parece insignificante. ¿Cuántas veces pasamos por alto las pequeñas oportunidades de hacer el bien? Un gesto de amor, una palabra de aliento. Un acto de generosidad pueden parecer algo mínimo. Pero en el plan de Dios son semillas que pueden transformar vidas. Si miramos la historia de la Iglesia, vemos que el reino de Dios ha crecido de manera sorprendente. Lo que comenzó con un pequeño grupo de discípulos, perseguidos y marginados, se convirtió en una fe que ha tocado el corazón de millones. Esto nos anima a seguir adelante, incluso cuando nos sentimos débiles o incapaces. Dios no elige a los más poderosos, sino a los humildes, a aquellos que confían en Él y se dejan guiar por su espíritu. La imagen del grano de mostaza es especialmente inspiradora. Nos recuerda que, aunque nuestra fe parezca pequeña, si la cultivamos, puede llegar a ser fuerte y refugio para muchos. El crecimiento del reino no depende únicamente de nuestro esfuerzo, pero sí requiere nuestra colaboración. Dios quiere que seamos instrumentos de su amor. Que seamos tierra fértil donde su palabra pueda dar fruto. También nos habla de la universalidad del reino de Dios. El gran arbusto que surge del grano de mostaza es un espacio donde las aves encuentran refugio. Así también, la Iglesia está llamada a ser un lugar donde todos puedan hallar acogida y esperanza. Muchas veces, Dios actúa de formas que no entendemos. Su lógica no es la del mundo. Él prefiere lo pequeño, lo oculto, lo que parece débil, para manifestar su gloria. El ejemplo más claro es Jesús mismo. Nació en un pesebre. Creció en una familia sencilla, murió en la cruz. A los ojos del mundo, su historia parecía un fracaso, pero en realidad era la mayor manifestación del amor de Dios. Nuestra misión como cristianos es confiar en este plan de Dios. Aunque no siempre veamos los frutos de inmediato, debemos seguir adelante con fe y esperanza. En cada Eucaristía, renovamos nuestra confianza en el Señor. Recibimos su cuerpo y su sangre, que son alimento para nuestro crecimiento espiritual y fortaleza para seguir sembrando su amor en el mundo. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser sembradores fieles del reino.
A confiar en los tiempos de Dios y a valorar lo pequeño, sabiendo que en sus manos puede convertirse en algo grande. Que nuestra vida sea tierra fértil donde la semilla del Evangelio crezca y dé frutos abundantes para la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. Que esta enseñanza de Jesús nos ayude a vivir con paciencia y esperanza. Muchas veces queremos apresurarlos tiempos de Dios, pero Él nos recuerda que cada semilla germina en su momento. No debemos desanimarnos si no vemos resultados inmediatos, pues el Señor está obrando incluso cuando no lo percibimos. También debemos recordar que nuestra labor no es solo sembrar, sino también cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A través de la oración, la caridad y el testimonio de vida, regamos y fortalecemos la fe que ha sido plantada en nosotros y en los demás. El reino de Dios no se construye con grandes espectáculos ni con demostraciones de poder humano, sino con la humildad y el amor cotidiano. Cada acto de bondad, cada gesto de perdón, cada palabra de aliento son semillas que pueden transformar el mundo. Jesús nos invita a confiar en la fuerza de lo pequeño. Un grano de mostaza, aparentemente insignificante, se convierte en un árbol frondoso. Así también, una pequeña acción hecha con amor puede dar frutos abundantes en la vida de muchas personas. Pidamos al Señor la gracia de ser sembradores fieles, de no perder la esperanza y de confiar siempre en su plan. Que nuestra vida sea un testimonio del crecimiento silencioso pero poderoso del reino de Dios en medio del mundo. Amén. El mensaje de Jesús en este pasaje nos recuerda que el reino de Dios crece de manera misteriosa y muchas veces imperceptible. Así como el sembrador no ve inmediatamente el fruto de su trabajo, nosotros tampoco siempre vemos el impacto de nuestras acciones o de nuestra fe en los demás. Sin embargo, Dios está actuando en cada momento, incluso en los silencios y en los tiempos de espera. Esta enseñanza nos invita a confiar en la providencia divina. No siempre entendemos los caminos de Dios, pero Él nos asegura que su reino avanzará. A pesar de las dificultades y de los obstáculos que podamos encontrar. Nuestro papel es sembrar con amor y fidelidad, dejando que sea Dios quien haga crecer la semilla. Además, Jesús nos habla de la semilla de mostaza, una de las más pequeñas, pero que crece hasta convertirse en un gran arbusto. Con esto, nos enseña que no debemos subestimar las pequeñas acciones de bondad, las palabras de aliento o los gestos de amor que podemos ofrecer en nuestra vida diaria. Dios puede multiplicarlos y hacerlos fructificar de maneras inimaginables. El crecimiento del reino de Dios también nos desafía a ser pacientes. Vivimos en una sociedad que busca resultados inmediatos. Pero el Evangelio nos recuerda que el verdadero crecimiento requiere tiempo, dedicación y confianza. Debemos perseverar en nuestra fe, sin desanimarnos por los momentos de aparente esterilidad. Pidamos al Señor que nos conceda la sabiduría para reconocer su acción en nuestras vidas, la paciencia para esperar los frutos de su obra y la generosidad para seguir sembrando amor y esperanza en el mundo. Que nuestra fe sea como esa semilla que, aunque pequeña, crece y da sombra y cobijo a muchos. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones.
para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.